El peor escenario es el de la pérdida total de estas culturas y estas lenguas. A partir de la segunda mitad del siglo XX se empezó a acelerar y está muy avanzada en algunos de los pueblos. Creo que lo mejor de este proyecto es que hemos aprendido a desarrollar dinámicas de cooperación entre el equipo de las comunidades y el equipo de las universidades. Y es muy bonito, de hecho, cuando la gente de la comunidad se da cuenta de que ellos son maestros de estos estudiantes también. Yo me llamo Carlos Sánchez Avendaño, soy lingüista de profesión y trabajo como profesor en la Universidad de Costa Rica. Coordino dos proyectos de acción social en los que se crean recursos para las comunidades indígenas sobre sus lenguas y sus culturas. En el proyecto de extensión cultural, el enfoque es patrimonial y de ahí que el recurso principal sea la creación de enciclopedias temáticas, etnográficas ilustradas sobre diferentes temas de cada cultura. En el proyecto de TCU se aprovecha esa documentación para crear recursos sobre todo de tipo didáctico. Uno de los recursos que se crearon desde el principio del proyecto de TCU fue el de los documentales. La dinámica con estos proyectos se ha ido madurando con el tiempo. Ya llevamos 10 años de trabajar con diferentes comunidades. Eso sí, gran parte de la toma de las decisiones está depositada en la comunidad. El propósito principal es colaborar con las comunidades en lo que ellos consideren pertinente y necesario. Por un lado, ayudar en la revalorización de las lenguas, de las culturas, luego en la visibilización. Por otro lado, muy importante, estos recursos pueden servir como recurso didáctico para las escuelas y los colegios en los propios territorios indígenas. Y la otra línea también que sería el servir de resguardo de ese conocimiento cultural. En estos 2 últimos años en los que no hemos podido realizar documentación por la pandemia, teníamos que buscar un tema que no requiriera entonces ir a la comunidad. Pensamos que el mejor tema que podríamos desarrollar era el del exterminio que habían sufrido los malecos cuando los zuleros entraron en su territorio en la zona norte de Costa Rica. Era imprescindible que las nuevas generaciones supieran de esto con detalle y yo les propuse entonces que creáramos una novela gráfica. Cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica, entré a estudiar filología, pero ya propiamente tener conocimiento vivencial con estas comunidades fue hasta el 2008, que Adolfo Constenla me invitó a ir a una gira con él al territorio maleco. Tuve la oportunidad de visitar las escuelas y ver que, por ejemplo, no había nada o casi nada en las lenguas de las comunidades, sino que si había algo visual puesto en las paredes del aula, era en español o en inglés. Y yo decía, pero es que no puede haber este desequilibrio. Aunque el germen de la preocupación por colaborar venía de muy antes, creo que ahí se concretó en que teníamos que crear recursos visualmente muy atractivos, con muy buen diseño gráfico. Yo diría que el principal reto que nosotros tenemos en estos proyectos es asegurar la continuidad. Cada recurso puede tomar, en el mejor de los casos, 1 año, en la mayoría de los casos toma 2 años. Tenemos el tiempo en nuestra contra porque precisamente muchos de los guardianes de ese conocimiento lingüístico y cultural pues van muriendo año con año porque son personas mayores. Creo que es fundamental que las universidades públicas continúen desarrollando este tipo de proyectos precisamente porque el espíritu no es lucrativo. A mí me gusta de hecho decir que ese es nuestro sello distintivo. Es esa preocupación por trabajar con diferentes personas y comunidades de formas de construir para pensar en que podemos ir más allá